Hola, chicos. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ah, ya. Entonces empezamos, por favor, es el grupo de Betancourt. Sería el grupo número 1. Por favor, todos los grupos tienen que exponer. Si nos apuramos, van a tener más o menos unos 8, 7, 8 minutos por grupo, por favor. Porque estamos viendo los mismos, es el mismo tema prácticamente, ¿no? ¿Está Salgado? Papa García. Sí, doctora, aquí me encuentro, perdón. Bueno, vamos a Ahora comenzar. solo hay 35 participantes, no sé si el resto. Tienen que entrar incluso los que ya han expuesto. Díganles a sus compañeros porque voy a comparar las listas. No se entrará en un solo periodo. ¿Ya? Empezamos, por favor, chicos. Bien, vamos a continuar. El tema de hoy es las bases epidemiológicas de la psicología y se van a dividir en 3 puntos, ¿verdad? Uno es vamos a ver acerca del conocimiento científico y natural, de cómo vamos a adquirir el conocimiento. El segundo punto son los modelos científicos en la psicología. El tercer punto, el método de estudio de la psicología. El primer punto partiendo, vamos acerca de cómo adquirimos el conocimiento en relación a científicamente. Bueno, vamos a ver 2 puntos, que es el conocimiento. Uno va a ser a través de la experiencia, la observación, la instrucción, ¿no? Por la cual saben, muchos pueden aprender describiendo, explicando, anticipar o predecir, pueden entender, saber mantener relaciones personales también. Entonces, de una forma así también se puede adquirir. La otra es en la forma de adquisición. Estas podemos ver en un conocimiento natural y en un conocimiento científico. En el conocimiento natural, este conocimiento es parcial, ¿no? Podemos adquirir a través de un aprendizaje empírico o un aprendizaje formal, ¿no? En estos 2 tipos de aprendizaje se pueden diferenciar el lenguaje, el tipo de lenguaje que vamos a tener, el método por el cual se va a dar, el fitness también. En el lenguaje precientífico son por metáforas, ¿no? Por analogías, metáforas personificadas o metáforas también de cosificación. Esto quiere decir conforme a las creencias de cada persona que tiene. Entonces, el otro punto va a ser el conocimiento también científico. Hemos visto el anterior, conocimiento natural. Y en el conocimiento científico vamos a ver los abstracto, cómo es coherente y está basado en evidencias. De hecho, esto ya no es parcial, ¿no? Ahí continuamos. Mi compañera va a continuar posteriormente. Hay 2 tipos de conocimiento, que es el científico y natural. El lenguaje del científico es abstracto, coherencia y reconocimiento, y el método se basa en la evidencia. El natural, el lenguaje es concreto y eficacia, y su método se basa en la experiencia y en la eficacia. Lo conocimiento natural es espacial, se circunscribe a la solución y también la explicación del problema concretos.
¿Quién continúa? Yo continúo, doctora. ¿Esta o la anterior? ¿Cuál? Esa diapositiva. No, la otra. ¿Esta? Esta. Sí. Yo les voy a hablar sobre los modelos simples, ya que hay dos, se caracterizan por dos, los modelos simples modales y los modelos pluricausales. Los modelos complejos, también llamados multicausales, se basan en el principio que se origina a partir de una causa o más causas. Y eso sería, doctora. ¿Y acá? ¿Ustedes tienen cuántas diapositivas? Tienen bastante igual. ¿Alguien va a exponer esto o el mismo grupo puede salvar? Por eso cuando es trabajo grupal, todos tienen que ver todo, no se olviden. Doctora, yo puedo hablar sobre el objeto de estudio en la psicología médica. Es la última, el Y último mapa. Y estas otras. Ahorita mi compañera se va a conectar, dice que le está fallando el internet. Por mientras, es la que... Doctorita, Ya. aló. Ya, bueno, el objeto del estudio de la psicología es la ciencia que va a estudiar el comportamiento del individuo con su relación, el medio socialmente construido. La psicología médica recoge y va a sintetizar las aportaciones provenientes de varios binarios, que es la psicología, la medicina, la educación para la salud y la comunicación. Bueno, en la psicología el paciente se va a observar de dos puntos de vista. Una que es con la relación con la enfermedad y como generador de recursos adaptivos, que ese es un proceso más práctico y más utilizado. Hay otro que es el proceso social. Las áreas estudiadas por la psicología médica es que el profesional se vuelve como modificador de hábitos de comportamientos para la elaboración de programas terapéuticos hacia el paciente. El profesional se vuelve comunicador para la eficacia para poder transmitir información. El proceso diagnóstico, en el cual el profesional hace de investigador para poder obtener el paciente. Eh, eso es todo. Ya, y esta parte. Doctora, yo voy a exponer el modelo de interacción. Bueno, doctor, creo que está bien. Más, no sé si me conviene esta para que pueda yo también completar lo que estaba en la posición. Sí, no hay problema. Están ahí bueno, antes de continuar, no preguntar también a la compañera si se encuentran, ¿no? Para exponer o yo lo voy a defender. Chicos, de una buena vez, otros Sí, grupos no sé esperando. cuántos están de los integrantes. Doctora, Por Betancourt estoy acá. Ay, entonces continúa entonces. Doctora, ¿puede pasar a anterior diapositiva? Ya.
¿Está bien ahí? A la anterior diapositiva. Ya se fue. Ahí ya eso. ¿Salió? Sí. Ahora sí, ¿esa? Sí, sí, aquí, doctora, puede pasar a la anterior diapositiva. A esta. Es los modelos complejos. En lo que son los modelos complejos, tenemos los que son los básicos y los multicasuales. En lo que son los básicos, tenemos lo que es el dualismo y la interacción. Estos consideran que los factores casuales actúan de forma independiente y que sus efectos se suman. Eh, entendiendo por dualismo, se entiende que el caso más frecuente es el caso más frecuente en psicología. En lo que es los modelos complejos y estamos en lo que es o sea, se trata más que todo de la influencia recíproca, de entenderse en un doble sentido, de que los agentes casuales se modifican en uno al otro y sobre todo de que cada uno modifica la influencia. Después, en la relevancia de la psicología médica, tenemos dos conceptos, el concepto de enfermar y el concepto del efecto terapéutico. El concepto de enfermar, o sea, nos habla más que todo de la enfermedad, que existen lesiones, alteraciones fisiopatológicas, también que existen modificaciones psicológicas. Un ejemplo puede ser la forma en que cada persona interpreta y valora lo que sucede. Y lo que son los efectos terapéuticos es más que todo trata en un tratamiento médico la respuesta que se produce a consecuencia de la ingestión de un fármaco y así, doctor. Ya, muy bien. Creo que ya estamos con este grupo. Voy a descargar y vamos a ir a otro grupo, por favor, para que vayamos avanzando. ¿Sí? Tocaría el grupo 9. El grupo 9 se va a ir preparando, por favor. Grupo 7. No. De acuerdo a mi lista, estoy yendo por Bustamante, Isidro, Cristian. Ah, está bien, doctora, perdón. Ahora sí, empezamos con el grupo 9, por favor. Está bien, doctora. Ya comenzamos con lo del conocimiento natural y conocimiento científico. Para esto hay que tener en claro que todas las personas van a poseer conocimientos de psicología y cuáles los van a adquirir por experiencia directa, por observación y por instrucciones.
Y esto no, bueno, en general esto no va a ser por enseñanza formal, como lo que se conocería como para matemáticas, física, química, por así decirlo. Una persona al llegar a cursar psicología no va a partir de cero, no significa, sino que ya, como lo decía, va a tener conocimientos previos. Y esto, por ejemplo, va a hacer que esa persona va a saber describir y explicar el propio comportamiento y el de las otras personas. También va a poder anticipar conductas o predecir las conductas de los demás. Va a saber en qué momento es adecuado decir o hacer algo y en cuáles no lo es. También esta persona va a poder entender y sintonizar con lo que le sucede a las otras personas. Va a ser empático y va a saber mantener relaciones personales satisfactorias tanto con sus familiares, amigos o personas desconocidas. Con todo esto, en la conclusión llegamos a que esta persona ya va a saber de psicología, pero en ocasiones va a tener ciertas dudas. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ya, ahora, ¿cómo es que ha adquirido esta persona estos conocimientos? Se va a dar de varias formas. Por ejemplo, uno va a hacer la experiencia directa, que va a ser observando sus acciones, los resultados de ellos y también reflexionando acerca de ellos. Otro va a ser por observación e imitación del comportamiento de los demás. Otro a partir de sus propios consejos, instrucciones y sugerencias. También mediante el juego, que va a ser como medio para ensayar sus riesgos, nuevas pautas de comportamiento. También escuchando historias o relatos sobre personajes reales o fantásticos, mediante los cuales ha aprendido las bases de la explicación del comportamiento humano. Entonces, por lo tanto, el aprendizaje formal, que lo mencionaba en un principio, no suele existir en psicología y es muy probable que la primera experiencia en este campo se produzca cuando se produce en el ámbito universitario. Por otro lado, vamos a tener que se trata de conocimientos propios de la psicología natural, los cuales hay que distinguir del conocimiento científico. Tenemos un ejemplo que si una estudiante movida por el interés por el comportamiento de las personas trata de llegar a tratar de ampliar conocimientos consultando un texto, es posible que el lenguaje, o sea, se llegue a decepcionar porque el lenguaje es muy distinto del que ella suele utilizar. Entonces ignora a qué se refiere la mayoría de las cosas que lee y no le parece que los textos lleguen a recoger lo que a ella le interesa. Y por lo tanto, esto no es exclusivo de la psicología, sino que algo análogo puede pasar en cualquier otra disciplina. La siguiente, por favor. Con todo esto, la conclusión es que no hay un solo tipo de conocimiento, sino varios, y van a ser, bueno, los que interesan más van a ser dos, el natural y el científico. Por el lado natural vamos a tener que es también conocido como el sentido común, está representado en la descripción de lo que se sabe este estudiante, y esto es exclusivamente empírico. Se adquiere por experiencia directa y en la solución de los problemas que presenta la realidad y la convivencia social. Y por el lado científico, es lo que se entiende por psicología como ciencia, y está representado por el contenido de los textos y manuales de disciplina, también llamado el conocimiento disciplinario. Esto se va a adquirir por la enseñanza formal, el estudio de los textos y la comunicación con los miembros de la comunidad científica. Pero cabe resaltar que ninguno de ellos es mejor que el otro, en términos absolutos o es en términos relativos, respecto a un contexto y para necesidades determinadas.
Eso sería. Continuando, los dos tipos de conocimientos se diferencian por el lenguaje. Esos conocimientos se van a diferenciar por el lenguaje que radica en un nivel de claridad en sus enunciados. En el conocimiento científico, tratará que es aquella que formará las leyes, teorías referidas a casos generales. En su método, esta va a partir con una pregunta, que ¿cómo lo sabe? Esta se va a basar en fundamentos de una lícita afirmación. En el conocimiento natural, se basará en una explicación concreta de su lenguaje basada en hechos reales o en una experiencia. Su método se va a basar en la funcionalidad. Tiene que haber pruebas, que hay gente que lo pruebe que sean ciertas. En conclusión, el conocimiento natural y el conocimiento científico formarán las realidades de sentido común. La siguiente diapositiva. Ya. El lenguaje precientífico, sobre las metáforas y las descripciones por analogía. El hecho de que la ciencia tenga un origen del conocimiento natural puede originar algunas dificultades. La adquisición del lenguaje por la confusión, debido a que sus mismos términos tienen significados diferentes, como por ejemplo atracción, fuerza, tienen diferentes significados en diferente materia, como en la física y en la química. Pero esto suele tener un gran problema en estas disciplinas científicas a través de la enseñanza formal. En las metáforas son más comunes personalizarlas a objetos o en términos como motivacionales de características atribuyendo sentimientos como por ejemplo que la mesa es mala. En las metáforas de la psicología consiste en atribuir identidad en cosas u objetos físicos, como por ejemplo que sería la mesa, bueno, la sombra es parte del cuerpo. Las metáforas constituyen un poderoso instrumento de comunicación. El problema es plantear, no depende de su uso, sino del mal uso, debido a las confusiones de datos o descripciones literales. Buenos días, doctora. A mí me tocó los métodos científicos en la psicología. La ciencia es una de las... La ciencia se caracteriza por la vigencia de determinados modelos, que son resultados en curso que se va a seguir. Por ejemplo, este tema nos da a conocer que buscamos una forma de cómo llegar a una conclusión por ciertos parámetros o de una forma distinta. También, por ejemplo, lo que de los modelos es que ninguno es exacto o correcto al 100% de una forma eficaz. Por ejemplo, se lo puede ver esto en algunos problemas de matemáticas o problemas físicos, que en un ejercicio puedes tú llegar a un resultado por un método y de otra forma puede llegar otra persona y llegan a un debate de cuál es la forma correcta o que se están equivocando. Y también no se podría, digamos, llegar exactamente a algo correcto porque no es una ciencia exacta al 100%. Me toca la siguiente diapositiva, por favor. ¿Me puede cambiar la siguiente diapositiva? Gracias. Modelo simple, internalismo, externalismo, explicaciones, disposiciones y citaciones. Este tema se varía por ejemplos que nos den la lectura. Habla de una muchacha que es responsable y estudiosa y también que es algo disciplinada. Eso le llama la atención a las personas que le están calificando. Es decir, una explicación internalista o disposicional.
Se comunica así porque otros tienen los factores, se basan en factores generales o físicos, o fisiológicos, perdón. El externalismo se centra en elementos externos en una explicación externalista o situacional. Cuando hablamos de influencia verbal o comportamiento de modelos significativos. Eso sería de mí. Bueno, continuando, los modelos complejos, el dualismo e interacción. Estos establecen modelos complejos, llamados también multicausales. Se basan en el principio, la conducta se origina a partir más de una causa. Se divide en modelo dualista y modelo de interacción. Un modelo dualista actúan de forma independiente a su interacción. Cuando lo hacen frecuentemente, se suman. Quando eu voltei, eu já voltei do vestibular. Y los factores causales actúan de forma independiente y sus efectos se llegan a sumar, porque son los más frecuentes en la guía. Los causales responden a la mente y al cuerpo. Y un modelo es el principio de las causas, no son independientes, sino influyen recíprocamente en una palabra de interacción. La influencia recíproca o de interacción da un doble sentido, de que los agentes causales se modifican el uno al otro y sobre todo de que cada uno modifica la influencia o el efecto del otro. Y ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? La relevancia para la psicología médica. Los ámbitos más importantes en que se refleja la influencia en todos los modelos son el concepto de la enfermedad o los procesos de enfermar. El concepto de enfermar. En la enfermedad existen lesiones o reacciones fisiológicas. La diferencia de un modelo dualista en un modelo de interacción se manifiesta cuando se plantea la situación de cómo se relaciona. Un modelo dualista sostiene que las causas llegan a actuar de forma independiente, por eso considera lícito estudiar los factores lesionales de las enfermedades. Por otro lado, según el tipo de factor al que se atribuye la responsabilidad del proceso patológico. Y desde un modelo de interacción, los factores lesionales de una interpretación son inseparables y actúan a partir de su influencia recíproca. Y el concepto de efecto terapéutico se produce a consecuencia de la ingestión de un fármaco. Los medicamentos no se llegan no son prescritos por un profesional y a todos los fármacos hay que tenerlos en cuenta o desestimarlos, depende del modelo desde el que se estudia. Continúo yo, doctora. El modelo de interacción, un ejemplo, se puede hacer de un marco de referencia desde el cual se enfoca el estudio de la psicología. En este caso aquí muestra que el modelo de interacción puede ser que sostiene que el ambiente es diferente en función de las características de la persona. Aquí le da un ejemplo de donde un niño crece en un ambiente con padres que son músicos y empieza a desarrollar una habilidad auditiva que va desarrollando más y ya no lo consideran como algo normal, sino como un talento. Entonces, muchos pensarían como pensamiento banal que es por herencia de sus padres y eso, pero en realidad a lo que dice es que es por el ambiente que crece, porque los padres
ellos son músicos, entonces el niño crece en un ambiente donde escucha, ve todo tipo de interacción musical y por eso se les es más fácil aprender y dominar los sentidos auditivos. Bueno, sigo yo, doctora. ¿Puede cambiar de imagen? El objeto de estudio de la psicología, que son tres, que es la ciencia, la física y la psicología. En la ciencia tiene como función describir y explicar qué es el comportamiento, la relación y las propiedades. En la física estudia el comportamiento de los átomos, de las moléculas biológicas y de las células. En la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento de los individuos en su relación con todo el medio socialmente constituido. De lo psicológico va a salir socialmente constituido, que se trata de las características llamadas simbólicas, porque dependen del significado de las atribuciones de la historia. De la psicología podemos rescatar dos ejemplos, que el ejemplo uno es el dinero desde el punto de vista físico, se trata solamente de trozos de papel o trozos de metal. El ejemplo dos, el lenguaje desde el punto de vista físico solo se trata de sonidos. El objeto de estudio de la psicología médica, que tiene por definición que la psicología médica es una parte de la psicología. Su objeto de estudio es el comportamiento de un individuo en un contexto constituido por la salud, que es el individuo estudiado y el comportamiento del profesional. El individuo estudiado es tanto el paciente como el profesional. El paciente observa de dos puntos, como tal y como generador de recursos operativos. El comportamiento del profesional tiene la promoción de la salud, la investigación, la búsqueda de información. Y finalmente, las artes estudiadas por la psicología médica tienen por fin explicar en términos de interacción los hábitos de estilo de vida y el paciente como fuente básica de información. Eso sería todo, doctora, del grupo 9. Los del grupo 4, por favor, de acuerdo al orden de la lista, corresponde al grupo 4. Entonces, rápidamente vamos a ir viendo su trabajo, ¿sí? ¿Está bien, Doc? ¿Me escucha ahí? Sí, sí, se te escucha. Yo voy a empezar. Está así el trabajo, no sé cómo. No han puesto una imagen sobre otra, sobre otra. No, yo lo mandé bien. No sé si es que usted quiere, yo lo puedo abrir aquí en mi computadora. ¿Ya? Así nomás, de una sola vez. Sí, son 4 Es que minutos. Van a decir más o menos las Sí. partes que creen Más importante. importantes aumentar o que no hayan dicho sus compañeros. En esta sesión vamos a revisar estos trabajos. Me hubiera encantado revisar de todos, pero es el mismo tema.
¿no? Entonces revisamos, ustedes van a decir las partes importantes y del resto voy a revisar directamente desde la plataforma. ¿Ya? Entonces vamos, chicos, tenemos 4 minutos con ustedes. Revienta. Bueno, sobre el concepto, lo que han dicho mis compañeros estaba bien, de que todas las personas no, ya adquirimos un conocimiento sobre la psicología, ya al adquirir experiencias y todo eso, pero cuando entramos a la carrera, por ejemplo, una persona que entra a la carrera de psicología, al leer los libros no va a ser algo que le llame la atención, pero son los conceptos que son apropiados, por así decirlo. Es, por ejemplo, como decía en el texto, que es como decirle a un niño que cómo andar en bicicleta. Un niño viéndolo o sea, un físico lo va a poder interpretar todos sus movimientos, pero una persona, un niño no va a poder leer eso porque no lo va a entender y no le va a llamar la atención. Pasa lo mismo con la carrera. También sobre lo natural y lo científico, como le decía, el primer conocimiento es el sentido común, este va a ser empírico y son los problemas cotidianos que tenemos, que nosotros adquirimos por la experiencia. Y el segundo, que es el científico, lo vamos a adquirir por enseñanza formada o formal, mejor dicho, que es el estudio de los textos, la comunicación de los miembros de la comunidad científica. No sé quién más va a seguir. Bueno, tal vez un poco hablar del lenguaje precientífico, que, o sea, habla de que se enseña a través de metáforas o, ¿qué era lo? O sea, y analogías, pero a lo que se refiere es como que al usar el lenguaje precientífico se utilizan como ejemplos, ¿no? Para que uno entienda mejor. No sé si está bien lo que he dicho, pero bueno. Continúe, doctora, estaba bien. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre el tipo de conocimiento, ¿no? Y necesito me resumen si existen dos tipos de conocimiento, ya que sería el conocimiento científico y el conocimiento natural. A lo que yo entendí que el conocimiento científico es un aprendizaje que se llamaría como empírico, ¿no? Entonces, un aprendizaje formal más que todo también. Y en sí, en este conocimiento es donde las personas van adquiriendo ese conocimiento más que todo basado en libros, en otras metodologías. En cambio, en el conocimiento natural, bueno, podemos ver que la persona aprende más que todo con sus experiencias y aprende a solucionar como problemas y a dar explicaciones sobre todo esto. Pero algo muy importante de estos dos es que los dos tipos de conocimiento no son contradictorios, ¿no? En sí llegan en sí a un propósito. Y eso sería todo lo que yo realmente puedo. Ya, muy bien, está bien el grupo. Están bien los trabajos en general. Supongo que los otros 3 trabajos que voy a revisar también están muy buenos. Entonces, directamente, chicos, nos vemos el día jueves con ustedes. Y voy a subir ya, como les decía, a partir de hoy día todo el material que viene de la segunda unidad y el foro. ¿Ya? Van a estar atentos. Que tengan buen fin de semana. Chao, chicos.